Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ya nos encontramos hoy a jueves 11 de mayo del año 2023. Y bueno, una disculpa por la hora de transmisión. La verdad es que estaba revisando unos temas antes de iniciar este análisis que no es menos importante de los que hemos abordado en cada una de las transmisiones. Pero antes de ello, quiero iniciar compartiéndoles una frase que leí y creo que es muy importante que la conozcamos. Y dice lo siguiente: si no peleas para acabar la corrupción y la pudedumbre, acabarás formando parte de ella. Y esto lo comparto porque creo es la situación en la que se encuentran nuestros gobernantes aquí en Quintana Roo. Hemos hablado de que desde el año 2018 pues surge Morena con una gran fuerza en la cual muchos de los servidores públicos emanaron del partido de Morena, un partido que surgió del pueblo y se entiende o se suponía que era para el pueblo, un partido que surge del movimiento social y que es triste ver en lo que se ha convertido últimamente. Un partido ya de Estado, un partido que ha dado continuidad con las viejas prácticas de los gobiernos neoliberales, que eran los que íbamos a combatir, las mismas o peores prácticas que realizaba en su momento el PRI, el PAN, el PRD. Y bueno, pues ahora estamos viendo en Quintana Roo que a pesar de que gobierna aparentemente Morena desde el año 2018 a la fecha, no ha habido un cambio como se esperaba. Simple y sencillamente ha sido un gatopardismo, una simulación, pero que lejos de beneficiar a la población, ha servido de tapadera de las corruptelas del Partido Verde, ha empoderado al Partido Verde. Y bueno, la noticia que les quiero compartir el día de hoy que se publicó en los medios de comunicación hace 2 días, va a demostrar una vez más que nuestra gobernadora, a pesar de que todo el tiempo está presumiendo de la cuarta transformación, del respaldo que tiene el presidente de la República hacia su persona, pues no es suficiente porque pues ella no es parte de un gobierno de izquierda, no es parte de un gobierno que su prioridad realmente sean los pobres o la gente más vulnerable. Aquí les voy a compartir una nota en donde demuestra que no es más que una persona muy afín al neoliberalismo, al conservadurismo y que de verdad hasta parece que su objetivo es conducirse en sentido contrario a lo que marca y establece nuestro presidente de la República. ¿Y por qué les comento esto? Resulta que hace unos días acompañó a un líder sindical, para ser precisos, al señor Pedro Aces Barba, que es el líder de la CATEM, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en la presentación de su libro. Pero, ¿por qué digo que se ha dedicado a la gobernadora a ir en sentido opuesto a nuestro presidente? Es que hemos visto no solamente el trabajo del presidente, donde ha tratado de salvaguardar algunos derechos que ha logrado para el pueblo de México, elevando a rango constitucional, pues los apoyos de los adultos mayores. Y bueno, todavía falta que eleve a este rango constitucional los apoyos a las personas con discapacidad. Hemos visto que su prioridad es brindar las herramientas necesarias para que el pueblo no tenga que depender de un partido político y pueda tener una mejor calidad de vida. Por ello es que ha enfocado su trabajo a grandes obras como es el Tren Maya, como es el Istmo de Tehuantepec, entre otras cosas. ¿Qué es lo que busca? Pues aquí en Quintana Roo hay una cosa o una situación muy peculiar que se da. Todos sabemos que es un estado turístico y que aporta cerca del 2% del Producto Interno Bruto, en donde desafortunadamente también hemos visto que esa repartición de riquezas que entra al estado pues no se administra correctamente y no se ve reflejado el beneficio en la población.
Al contrario, hemos visto que en los últimos años ha incrementado la pobreza hasta un 50%. Y bueno, ahora que ya nuestra gobernadora estuvo al frente del municipio de Benito Juárez en una administración y un año más, se esperaba que durante este tiempo sentara las bases para generar el cambio. Sin embargo, hemos visto que su actual pues es dar continuidad a los programas de los partidos anteriores, ¿no? Hemos hablado y explicado pues cuál es la situación que se da con su programa Mujeres Vida, en la cual pues lejos de permitir que las personas tengan una autosuficiencia económica y una independencia, pues se está llevando a cabo programas de tal forma que las personas dependan de los apoyos del gobierno. Y no solo eso, insisto en que se conduce de manera neoliberal porque acompañó a este líder sindical en la presentación de su libro. Pero ¿cuál es el tema con este líder? Yo les comentaba hace un tiempo, hace unos días, que hay ahorita una iniciativa que está en la congeladora en la cual se busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y por alguna extraña razón, en lugar de que los diputados lo analicen y trabajen en beneficio del pueblo, pues lo han dejado en la congeladora. Pero esto no es todo, sino hay que conocer cuál es la postura de este pues falso líder sindical, porque en realidad un buen líder debiera de procurar mejores condiciones laborales para sus agremiados. Y fíjense nada más qué es lo que él comenta. Él expresa estar en desacuerdo en reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Según él y su pensamiento retrógrada, él considera que si se recorta las horas de trabajo, pues va a disminuir la productividad. Entonces él cree que pues la gente le gusta trabajar y que lo ideal pues no es que trabaje nada más 8 horas, sino que si se les paga bien, incrementar la jornada hasta 12 horas de trabajo. Aquí, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que resaltar? Este es un pensamiento conservador, este es un pensamiento que es contrario a lo que dicta incluso nuestra misma Constitución. Recordemos que antes de que se establecieran nuestros derechos constitucionales, pues vivíamos en este sistema en donde los empresarios explotaban a la base trabajadora. Las condiciones laborales eran injustas e inhumanas. Y no podemos olvidar nuestra historia en donde está marcado, bueno, pues cuántas personas trabajaban a más de 12 horas, en donde recibían salarios indignos, en donde incluso las mujeres pues eran aún más explotadas, en donde los niños trabajaban. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué se buscaba en ese entonces? Los empresarios solamente incrementar sus riquezas. Sin embargo, la historia nos demostró que el pueblo se pudo organizar y fueron a través de las luchas y que estas costaron vidas que se logra establecer la constitución y donde es muy clara al decir que una jornada de máximo 8 horas de trabajo son suficientes para generar riquezas a los empresarios y se determinaron 8 horas para la convivencia familiar, para la recreación familiar, para estar pendientes de los hijos, de cómo van a la escuela, para salir eh, y disfrutar de nuestras familias y 8 horas necesarias para el descanso. Por eso es que en nuestra ley una jornada de trabajo no debe ser mayor de 8 horas. Sin embargo, esto se le ha olvidado al señor Graf, que solamente piensa, perdón, al señor Pedro Aces Barba, que solamente piensa en los empresarios, solamente piensa en generar riquezas. No le preocupa la base trabajadora. Imagínense a las personas, si de por sí, hoy por hoy, que no tenemos un salario digno, que no se respetan las condiciones laborales, que no se respetan los derechos laborales, la situación que se vive, qué está generando y algo que no se detienen a ver las autoridades es que hay muchas personas que están empezando a padecer enfermedades a causa del estrés.
muchas personas jóvenes que ya empezaron a sufrir infartos, embolias. Entonces sí tiene una consecuencia. No nada más es decir, no, es que uno le gusta trabajar y puede trabajar hasta 12 horas siempre y cuando se le pague bien. Y la parte familiar, y la parte social, y la parte de la salud. Mencionaba hace un ratito que es un pensamiento retrógrado porque solamente se ve o se procura el tema del derecho del empresario, pero en realidad a quien se debiera de preocupar y procurar es a la base trabajadora, ya que sin esta ningún empresario podría amasar las fortunas que amasan. Les quiero poner un ejemplo, a lo mejor es un poco eh, pues fuera del tema, pero a lo que quiero llegar es, ¿de qué serviría tener inversionistas en nuestro estado que estén dispuestos a poner sus cadenas de hoteles o algún otro comercio si no hubiera mano de obra dispuesta a generar esos recursos? ¿Qué pasaría si un día, todos los trabajadores de la zona hotelera decidieran no presentarse a trabajar? ¿Ustedes creen que los inversionistas amasarían las fortunas que tienen? Y esto nos demuestra quién es realmente el importante para generar riquezas, ¿el empresario o el trabajador? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que procurar? Que la base trabajadora esté bien. Y no solo eso, yo les decía una cuestión del tema de salud, una cuestión de que ya incluso hay jóvenes, personas jóvenes que empiezan a padecer de infartos, enfermedades a causa del estrés, de pues otro tipo de enfermedades derivadas de una falta de descanso, de una falta de una buena alimentación, o sea, son detalles. Esto es una bolita de nieve que va generando un problema cada vez mayor. ¿Por qué inicié con este análisis? ¿Por qué inicié con este tema? Miren, muchas veces las personas somos pues ya condicionadas, estamos condicionados por el sistema de que ya no queremos saber nada de política, de que no queremos saber nada de procesos electorales, de que no queremos saber nada de lo que ocurre en nuestro entorno. Sin embargo, esto es idóneo pues para aquellos que toman las decisiones que rigen nuestro sistema de gobierno y que nos afecta de manera directa. Es decir, hoy por hoy, esta falta de interés en la política, esa falta de interés de querer participar en hacer valer nuestros derechos, ha permitido que muchos de los derechos que estaban consagrados en la Constitución se nos vayan quitando. ¿Y a qué ha llevado esto? Que hoy por hoy muchos de los jóvenes ya no tienen muchos de los derechos de los cuales pues disfrutábamos. Y no solo eso, sino que ahorita a través de las redes sociales lo que hacen es romantizar todas estas malas acciones o que van en contra de los derechos que teníamos adquiridos y que se encontraban en la Constitución para que no nos demos cuenta de hacia dónde nos están llevando. Y les digo romantizar, porque cuántas veces no hemos visto en las redes sociales, y aquí sí les quiero compartir un video que vi en el Face hace unos días, en donde dicen, hay acciones que nos romantizan, pero que en realidad son terroríficas para nosotros. Y hablan y ponen el ejemplo de cómo en la cadena del supermercado, no sé si pueda decir el nombre, pero aquí tenemos en Quintana Roo, celebra que una persona ya de edad avanzada, pues todavía se encuentra laborando, ¿no? Y esto es algo que genera pues sentimientos y ahí felicitando al señor y felicitando a la empresa, este supermercado por darle trabajo a los adultos que necesitan recursos para sus gastos personales.
De igual forma, ponen otro video en ese mismo análisis a un señor ya de casi 90 años que viene en otro supermercado, en donde también lo felicitan porque a su edad pues todavía esté activo y esté trabajando. Y así van poniendo situaciones que aparentemente nos hacen decir, wow, tantos jóvenes sin querer trabajar y mira, personas de 80, 90 años todavía buscan sentirse activos. Aquí lo que no nos quieren decir o lo que nos tratan de engañar es que nadie a esa edad debiera ya de estar trabajando. En realidad, se entiende que nuestro sistema de gobierno contaba con las jubilaciones dignas, de tal forma de que un trabajador, después de haber dejado sus mejores años de vida para beneficiar a una empresa, a un empresario, bueno, lo justo es que a cierta edad uno se pueda jubilar y recibir pues una compensación por todos esos años de vida que dejó incluso a sus familias, dejó su salud por beneficiar a esta empresa y que ya lo justo es que uno se pueda retirar y contar con ese recurso económico a su jubilación y poder tener una vejez digna. Una vejez digna en la que tú quincenalmente sepas que vas a contar con un recurso económico y que te va a servir para tus gastos de alimentación y que te va a servir para atender tu salud en cuestión médica, que no tengas que preocuparte por tener que salir a trabajar para que puedas comer. Esto, pues desgraciadamente, lo hemos ido perdiendo. El tema de las jubilaciones. Yo les hablaba hace unos días de, pues que antes había el tema del ahorro solidario, que todo trabajador se le descontaba una aportación que se iba a un fondo y que cuando se cumplía cierta edad laboral o ciertos años de servicio en una empresa, te retirabas y de ese fondo se les daba pues su dinero a las personas que se jubilaran. Sin embargo, el gobierno neoliberal lo que buscaba es deshacerse de esa responsabilidad y meternos la idea de que cada quien pueda ahorrar lo que considere y nos meten otro sistema de ahorro en el cual, bueno, pues uno decide cuánto ahorrar y se supone que el gobierno pues te va a dar otra parte igual. Lo que quedó al aire es que, o lo que no se especificó en ese momento es que una vez que uno se jubile y reciba ese recurso, bueno, pues si tú te lo gastas antes de lo que tú puedas considerar que vayas a vivir, ya no tienes esa certeza para tu vejez digna. No sé si me estoy dando a entender. Y que bueno, todo esto se ha dado ante la falta de información y lo peor del caso, ante la falta de participación ciudadana en cuestión de conocer nuestros derechos y de hacerlos valer. Entonces, este comentario que hace el líder sindical Pedro Aces Barba es un pensamiento retrógrada, donde va en sentido opuesto a los derechos ganados y consagrados en la Constitución, en donde ya no está pensando en el que se genera con esas 8 horas de trabajo es suficiente para generar riquezas para los empresarios y que se requieren ahora más que nunca y con una gran urgencia, principalmente por lo que se está viviendo en nuestra sociedad, buscar la forma en que se haga valer el derecho de que los trabajadores puedan convivir 8 horas con sus familias. Urge. En México tenemos un gran problema de desintegración familiar. Tenemos un gran problema en donde nuestros jóvenes están siendo presas fáciles de, pues de algunas dependencias o adicciones. Y esto es una consecuencia de que los padres tienen que trabajar más de 8 horas y que están los niños pues a la bendición de Dios, a veces al cuidado de los vecinos, a veces en guarderías, a veces solos, y que esto es un factor de riesgo pues para que ellos estén expuestos a alguna mala compañía, algún secuestro, alguna violación, o sea, están expuestos nuestros niños. Y no solo eso, ya no estamos al pendiente de cómo les va en la escuela, de si están comiendo bien, ya no se está fomentando esos lazos
familiares de convivencia. Ya hoy también la tecnología pues está jugando un doble papel. Por un lado es benéfico porque tenemos acceso a más información y por el otro lado es perjudicial porque nuestros niños, nuestros jóvenes están tan metidos en la tecnología que ya no se da esta convivencia familiar. Y bueno, peor aún es que ya ni siquiera podemos descansar las 8 horas que estaban contempladas en la Constitución. Si ustedes van al médico, es claramente cuando nos dicen uno mínimo debiera descansar 8 horas para que el cuerpo se pueda regenerar y se pueda recuperar y pueda rendir. El pensamiento retrógrado es eso de que si se reducen las jornadas laborales, bueno, se va a reducir la productividad y por lo tanto va a disminuir el recurso económico. Eso es completamente falso. En otros países es lo contrario. En otros países se considera que mientras mejor esté el trabajador, más rinde, porque emocionalmente y físicamente se encuentra bien y puede rendir mejor. En otros países tienen periodos de vacaciones más largos, tienen días de maternidad y días de paternidad. Este, sus salarios y sus jubilaciones y sus pensiones son mejores que las que se dan aquí en nuestro país. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas grandes que tenemos en México? Este tipo de pensamientos. Por eso es que estamos como estamos. Y bueno, pues yo sí me siento muy desilusionada de ver que con el tiempo pues vamos reafirmando todo lo que hemos venido analizando, de que nuestra gobernadora, ¿qué hace acompañando a este tipo de personas? Que lejos de preocuparse por la población, pues está más preocupado por los intereses económicos de unos cuantos empresarios. Cuando apenas en la mañanera de lunes, estando ella presente, el mismo presidente mencionó, y les quiero compartir nuevamente las palabras de Jesús Silva Hertz, donde pues él decía, ¿no? Que un progreso sin justicia es un retroceso. ¿Cómo le podemos llamar a este pensamiento de este líder sindical cuando está más preocupado porque la gente trabaje más para dejar riquezas a un empresario y no para buscar las mejores condiciones laborales de los trabajadores, que esa debiera de ser su responsabilidad? ¿Cómo podemos pensar que nuestra gobernadora no es neoliberal cuando el mismo lunes el presidente dijo que es muy importante que haya progreso, pero que haya distribución de las riquezas? El pensamiento de este líder sindical, pues lo único que busca es el beneficio para el empresario, no está pensando en la distribución de la riqueza. ¿Cómo podemos pensar que nuestra gobernadora realmente es 4T cuando estando en esa manera el mismo presidente le dijo que una modernidad debe ser forjada desde abajo y para todos, no desde los empresarios? O sea, la modernidad y la riqueza se debe de dar desde abajo, garantizando mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales para el pueblo. Entonces, esto debe de generar la riqueza para los empresarios. ¿Cómo podemos pensar que nuestra gobernadora es 4T cuando el mismo presidente dijo en esa mañanera que no nada más se trata de buscar un crecimiento económico con concentración en unas cuantas manos? ¿Acaso no es esto lo que está proponiendo este líder sindical? Digo, ¿qué más pruebas necesitamos para darnos cuenta de que nuestra gobernadora va en sentido contrario a lo que es la cuarta transformación? Esto es lo que, pues desafortunadamente, se percibe, ¿no? Están más preocupados, ahorita yo les comentaba, de buscar los poderes fácticos, pues para poder garantizar que en el siguiente proceso electoral pues tengan todo acomodado. ¿Y por qué digo los poderes fácticos? Porque no están yendo con el pueblo, no están pensando en el pueblo. Su única visión es ver los mecanismos para que continúen en cargos públicos y esto lo hacen a través de poderes fácticos que son pues los pseudolíderes sociales. Los pseudolíderes, ahorita vemos, por ejemplo, que buscan reuniones con líderes sindicales y ahí está nuestra presidenta municipal celebrando con la líder sindical del ayuntamiento, algunos pues diputados locales, federales, buscando también participar en actividades con otros sindicatos, porque esto es lo que ellos hacen, son sus acuerdos y no les interesa el pueblo. En realidad, un verdadero servidor público
debiera de estar buscando que toda la población tenga una mejor calidad de vida, que esa riqueza que está entrando a nuestro estado sea realmente distribuida en toda la población, que ya no se den más este Cancún de primera, de segunda y de tercera, porque ya no tenemos dos Cancún, ahora tenemos tres Cancún, el de los ricos, de los que viven en Poctapoc, en las zonas bien, eh, el Cancún de los pobres y el Cancún de los más vulnerables todavía, en donde pues desafortunadamente la población está incrementando y lo dicen las mismas consultas que se hacen a través del INEGI, en donde la pobreza ha incrementado un 50%. Entonces, pues sí, me da mucha tristeza corroborar que nuestra gobernadora no ha sido más que pues una simuladora de la 4T y que pues como les decía con la frase con la que inicié esta transmisión, si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Yo creo que esto es lo que le está pasando a nuestra gobernadora y a todas las autoridades que están pues no solamente en el gobierno del estado, a todas las autoridades que están en el Congreso y a todas las autoridades que están en el ayuntamiento, en donde se han vuelto parte de, y no solo eso, lo más triste es que incluso nuestros compañeros que emanaron de Morena y que, como les he dicho, presumen ser López Obradorista y presumen haber repartido el periódico desde muy jovencitos, desde muy chiquititos y que, bueno, hoy por hoy se han vuelto parte de esta podredumbre, se han vuelto cómplices, se han vuelto parte de ello. Y pues da tristeza ver que aquí todavía nos falta mucho para que realmente tengamos una cuarta transformación y que la única forma en la que podremos ver el cambio va a ser cuando el pueblo despierte, se organice y exija valer todo esto. Me voy a permitir leer sus comentarios. Dice Daniel Barrera Camargo, buenas noches. Sobre el tema de disminuir 40 horas laborales a la semana, opino que lo tienen en la congeladora porque todos los empresarios les importa explotar a los empleados que necesitan el trabajo para sostener a su familia. Quizá inclusive hasta les meten presión para no quejarse o los despiden. Es cierto, Daniel, y mira, acabas de recordarme algo muy importante. Aquí en Quintana Roo hemos sido un estado que ha servido de prueba para el neoliberalismo y hemos sido la población idónea para ello. Tan es así que, si ustedes se dan cuenta, los gobiernos anteriores nunca han pensado en la población ni en buscar un crecimiento para este. Por eso es que todas las baterías están enfocadas prácticamente para generar mano de obra barata para el tema empresarial turístico. Aquí, pues las universidades que tenemos en su mayoría son privadas y la persona que desea que su hijo estudie en alguna universidad y no tiene las posibilidades de pagar una escuela privada, pues encuentra las formas o busca las formas de mandar a sus hijos a otros estados a estudiar medicina o a estudiar leyes o a estudiar para docentes, pero aquí es muy difícil. Aquí nuestros jóvenes tienen muy pocas opciones. Por lo general es hotelería y gastronomía. Y esto ha hecho que tengamos pues demasiada población y obviamente pues dice, ¿no? A mayor mano de obra barata, pues esto beneficia a los empresarios que se dan el lujo de violentar los derechos laborales porque les dicen a la gente, lo tomas o lo dejan. Detrás de ti hay una larga fila de personas que están buscando trabajar. Si realmente hubiésemos tenido o tuviéramos actualmente un gobierno preocupado por el pueblo, estarían buscando la forma de abrir universidades públicas. ¿Acaso aquí en Quintana Roo no necesitamos médicos? No necesitamos especialistas. Miren, tenemos un hospital de tercer nivel aquí en la 510, que es el mejor o el más equipado de los hospitales. Sin embargo, el problema que tenemos es la carencia de especialistas. ¿De qué nos sirve tener un edificio equipado si no hay el personal que realmente permita hacer uso de este servicio que tenemos? ¿Acaso aquí no necesitamos dentistas? ¿Acaso aquí no necesitamos psicólogos? ¿Acaso aquí no necesitamos otro tipo de especialistas? Porque todo se tiene que encaminar mayormente
al sector hotelero. Por eso la situación en la que estamos y hemos visto los fenómenos meteorológicos nos han demostrado lo peligroso que es depender nada más del sector turístico. ¿Qué ha pasado cuando se da un huracán y bueno, los turistas dejan de llevar? Colapsamos. La misma pandemia nos lo demostró, cómo entramos en crisis. Y aquí fue gracias a nuestro presidente y a una estrategia alternativa que tuvo que no colapsamos como hubiésemos caído. El hecho de que él haya anticipado los apoyos económicos que da a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, sirvieron para activar la economía local. ¿Qué fue lo que pasó aquí en Quintana Roo? Pues muchas de las personas que fueron despedidas precisamente de sus trabajos por lo del tema de la pandemia, empezaron a organizarse y bueno, surgieron los emprendedores, que yo sí les puedo compartir, al menos aquí en la colonia donde tienen su humilde casa, nuestros vecinos empezaron unos vendiendo comida, otros vendiendo postres, otros vendiendo manualidades, otros y así. Y el tener los recursos que había dispuesto el presidente, pues permitió que nos compráramos entre nosotros y eso hizo que el dinero circule. Por eso el presidente decía, los invito a comprar en las tienditas de las esquinas porque esto va a activar la economía. Y así fue. Si no hubiese sido por él, ¿qué habría sido de Quintana Roo? Si los hoteleros se dieron el lujo de despedir a la mayoría de la población. Fueron muy contadas las personas que respetaron la instrucción que se había dado por el gobierno de no despedir a la gente. Muchos argumentaron que no tenían la solvencia económica. Por favor, ahí sí, cuando hay una situación de esta, ellos piden la comprensión del trabajador. Otro ejemplo que tenemos aquí en Quintana Roo, esas falsas temporadas bajas. Si ustedes buscan en internet, no hay otro país en donde se escuden de las temporadas bajas. Solamente aquí, y esto permite que los empleadores o los empresarios, pues bueno, manden a los trabajadores a sus casas con vacaciones forzadas sin goce de sueldo. Esto no les permite generar antigüedad y además, pues en ese tiempo están sin trabajo. Sin embargo, cuando es temporada alta, cuando tienen excedentes en sus ingresos, ahí sí no dicen, ay, estoy ganando más de lo que consideraba, más de lo que necesito y voy a repartir este excedente entre mis trabajadores. Veamos cómo piensan los conservadores, los empresarios. Cuando se trata de ayudar, ahí sí, el trabajador tiene que ser solidario, pero cuando ellos tienen de más, ellos sí no piensan en el trabajador. Entonces, esto es algo que pues no debiera de darse, ¿no? Gracias, Daniel, por tu comentario. Lucy Thor, los empresarios no tienen idea de las enfermedades por las que pasan sus empleados, empezando por el estrés de hacer todo lo necesario por no perder su empleo. Hay que recordar que el tiempo de ida del trabajo es de 1 hora para llegar y 1 hora de viaje de regreso a su hogar, lo que implica mínimo 10 horas fuera de casa. Sí, Lucy, es correcto. ¿Cuántas veces no hemos visto, principalmente los trabajadores que están en la Riviera, que sabemos que se tienen que levantar muy temprano, que tienen que venir a tomar su transporte y que a veces pues les lleva media hora, 1 hora, hora y media llegar a su destino de trabajo y ese tiempo no se considera dentro de su jornada laboral. Es hasta que llegan a los hoteles cuando checan que empiezan a correr sus 8 horas de trabajo y las otras horas de regreso. Entonces, este, pues esto les genera eh, muchos problemas, insisto, porque no solamente es el cansancio físico, de que te tienes que levantar temprano, te llevas un tiempo de ida, otro tiempo de regreso que no entra en tu jornada laboral, que no estás descansando bien, que no estás con la familia, y esto es contrario a lo que dice nuestra constitución. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que rescatar? Para empezar, como ciudadanos, conocer nuestros derechos. Y no solo eso, sino hacerlos valer. Porque de nada sirve saber a qué tengo derecho, pero si no lo hago valer, pues es letra muerta. Sin embargo, debemos estar pendientes porque hoy por hoy nuestros legisladores están actuando en contra del pueblo, que están quitando todos esos derechos que teníamos.
Imagínense, desde Carlos Salinas de Gortari, algo que les voy a tratar de explicar, espero no confundirles, es que cuando se trabaja en la Constitución, recordemos que fueron pues personas que provenían de las luchas los que establecieron los artículos y los derechos constitucionales a los que tenemos los mexicanos, ¿no? En ellos, entre ellos, pues está el derecho a la educación pública, el derecho a la salud, los derechos laborales y otros derechos no menos importantes. Para poder hacer las modificaciones constitucionales o a rango constitucional, para poder modificar alguno de estos artículos, se había puesto un candado y se requiere que haya mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Cuando habían varios partidos antes de su famoso Pacto por México, pues era difícil tener mayoría calificada y no era tan sencillo modificar nuestros artículos constitucionales. Sin embargo, cuando se dan cuenta de que pueden ir entregando nuestras riquezas y que pueden ir entregando a los trabajadores, a empresarios de otros países y que esto, a través de la corrupción, podían beneficiarse, deciden hacer su famoso pacto por México, que resultó ser un pacto contra México. Y ya uniéndose, aquellos partidos que decían ser de oposición, pues han podido implementar las reformas estructurales y las hicieron paulatinamente en un principio midiendo qué tanto reaccionaba la población. Sin embargo, en ese entonces no había tanta información y la gente pues estaba desconectada. Por lo general, cuando ya se sabía lo que se había aprobado y que ya era una ley porque se publicaba en el periódico oficial, la gente que decía, pues lástima, ya es ley, ya no podemos hacer nada. Ese era un pensamiento erróneo, pero que fue lo que nos metían en los gobiernos anteriores. Sin embargo, lo que la gente no analizaba en ese momento de que así como se modificó la ley para mal, si el pueblo se organizaba y les exigía a las autoridades, podríamos hacer que se volvieran a modificar estas leyes y volver a adquirir los derechos que tenemos. Algo que pues hasta ahorita no se había dado. Pero bueno, regresando a las reformas, las hicieron paulatinamente. Primero vieron las reformas laborales y los primeros intentos de privatizar la energía eléctrica. Recordemos que en su momento pues desaparecieron Luz y Fuerza y pues todavía hay algunos trabajadores que están peleando sus derechos, ¿no? ¿Y qué pasó con el pueblo? Como no somos empleados de Luz y Fuerza, nosotros veíamos las luchas, pero nunca nos unimos. Y desafortunadamente aquí entra una imagen que les he comentado, les compartí hace unos días, donde está un señor y lo entrevistan y le preguntan, ¿cómo usted llegó a esto? El señor ya está más cubriéndose con el periódico y dice, bueno, es que perdí mi ropa porque perdí mi trabajo porque perdí mi casa y perdí mi casa porque perdí mis deseos de luchar. O sea, una cosa va llevando a otra. Entonces el gobierno ha ido experimentando con nosotros y ha visto que aplicarnos estas reformas pues no hacía ruido entre la gente. Tan es así que ya con la llegada de Enrique Peña Nieto fue cuando se quisieron aborazar y ya nos metieron las reformas estructurales, entre ellas la reforma educativa, que lo único que buscaba era quitarse el gobierno esa responsabilidad de brindar la educación pública y pues abrirle las puertas a las empresas privadas, a las escuelas privadas. Si ustedes se dan cuenta, tenemos muchísimas escuelas privadas cuando antes una escuela privada era considerada, digamos, la segunda opción de aquellos que no lograban destacar en una escuela pública. Era como la escuela de consolación. Y hoy por hoy, pues ahorita los empresarios lo único que nos venden es comodidad, porque las escuelas privadas tienen aire acondicionado, tienen pues clases extras donde están los niños más tiempo entretenidos y sin embargo la gente no se da cuenta que estas escuelas están incorporadas a la SEP y que manejan los mismos programas. Entonces, ¿cómo puedes considerar que esta escuela es mejor que una escuela pública? El único tema es que, bueno, pues aquí ya la gente pues procura pagarle comodidad a sus hijos en lugar de exigirle al gobierno que con todo el dinero que se recauda de los impuestos
se vea que las escuelas estén bien equipadas, que tengan todos los servicios este, básicos para la educación. Esa es la diferencia entre el neoliberalismo y los derechos a los que teníamos consagrados en la Constitución. Lo mismo pasó con la reforma al sector salud. Nos desmantelaron los hospitales, siempre están careciendo de medicamentos, de especialistas, de aparatos para hacer estudios, y esto genera pues el descontento social, pero lejos de organizarnos y exigirle a las autoridades que inviertan en los hospitales, que los equipen, que hayan médicos, que incrementen incluso el número de atención de camas y demás, pues nos van vendiendo la idea de las clínicas particulares, en donde también lo que nos venden un servicio, porque muchos de los médicos que trabajan en los hospitales públicos, pues terminaban poniendo sus consultorios ante la presión que se encuentran en los hospitales públicos, ¿no? Y terminamos pagando y posteriormente la reforma al sector salud lo que buscaba era que nosotros empezáramos a pagar una especie de seguro y dependiendo de lo que pagáramos, va a ser la atención médica que se nos va a brindar. Y así les puedo ir hablando de las reformas estructurales, la reforma energética, cómo olvidar los spots de Enrique Peña Nieto cuando decía que se había agotado la gallina de los huevos de oro y que era necesario abrirle las puertas a la iniciativa privada y que tener competencia nos iba a generar pues que los costos se redujeran y que íbamos a pagar menos por la energía eléctrica, por el gas, y pasó todo lo contrario. Con él empezaron los gasolinazos mes con mes, mes con mes. Hay que tener memoria política, porque eso fue con él. Ahora que llega el presidente de la República, trató de revertir estas afectaciones. Sin embargo, los mismos traidores del Congreso no le han permitido hacer esto porque el presidente no ha contado con la mayoría calificada. Entonces, lo único que ha podido hacer son modificaciones a las leyes secundarias, pero estas modificaciones con una mayoría simple las revierten y se va para atrás el apoyo a los adultos mayores, se va para atrás todo lo que se ha logrado en beneficio del pueblo. Por eso es importante que nosotros como ciudadanos nos informemos, nos documentemos y empecemos a participar más en el tema político, porque no hacerlo trae las consecuencias que hoy tenemos. Y esto, pues no solamente nos afecta ahorita, sino les decía en cuestión de los jóvenes, que su futuro está muy comprometido, porque ellos ya no cuentan con lo que antes los trabajadores contábamos, que era el derecho a una jubilación digna. Ahora muchos de los jóvenes están trabajando por contratos temporales y esto les va a llevar 1, 2, 3, 5, 10, 12 años y no les permite generar una antigüedad. Esto, ¿qué es lo que les hace? Bueno, pues ahorita son jóvenes y no se dan cuenta que tienen salarios mal pagados, que tienen jornadas de más de 8 horas que va en contra de la ley y que ahorita no lo sienten, pero el día de mañana el tiempo a través de su salud les va a cobrar la factura. ¿Y qué va a pasar? Cuando empiecen con ya las enfermedades derivadas de una mala alimentación, derivadas de una falta de descanso, ¿qué va a pasar? Cuando empiecen ya a aparecer los problemas de salud, cuando ya ni siquiera cuenten con un derecho a una estabilidad laboral, pues al tener una plaza, cuando no cuenten con el derecho a la salud pública, nos van a seguir romantizando, ay, mira, una persona en edad ya adulta todavía sigue trabajando. Sí, la mayoría de las personas que están trabajando no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad. Y esta necesidad la han generado quienes han estado en las tomas de decisiones y ha sido gracias a nuestra falta de información y a nuestra falta de organización social para hacer valer todo esto. Entonces, regresando al tema de la nota, pues me da mucha tristeza que pues la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México tengan este tipo de representante sindical, una persona neoliberal que está más preocupado por las riquezas de los empresarios que de los trabajadores, en lugar de buscar tener una mejor condición laboral para sus agremiados, pues vean lo que dice, ¿no? Estarían felices de trabajar hasta 12 horas. No entiende la parte de nuestra Constitución y los derechos que obtuvimos gracias a las luchas sociales
y a muchas vidas que se perdieron, porque nadie nos los regaló. Y bueno, como este líder, pues hay muchos líderes sindicales que ocupan estos cargos no para buscar el bienestar de sus agremiados, sino para buscar beneficios personales. Este, nosotros hemos en el magisterio, hemos tenido a los líderes del CENTE que pues han utilizado a este gran gremio para beneficios personales. Allá está la líder del ayuntamiento de Benito Juárez, que ya se perpetuó en el cargo, eh, que lo único que hace pues es negociar eh, con quien esté en el poder y bueno, utilizar a la base trabajadora que desconoce pues todos los derechos que tiene y que también muchas veces se violentan sus derechos sindicales. Y así muchos líderes sindicales que solamente buscan estos cargos para beneficios personales. Alison Hernández Pérez, hola, buenas noches, saludos. Alison, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Anayeli Hernández, hola maestra, buenas noches Anayeli, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y pues prácticamente este era uno de los temas que quería compartirles, retomando el sentir, ¿no? Que es una decepción muy grande ver todo lo que acontece ya en nuestro estado, ver cómo se va desenmascarando cada vez más el gobierno que tenemos, que no resultó ser parte del cambio, que no ha sido más que la continuidad del conservadurismo. Y aquí lo vemos, aquí están las evidencias. Y no solo eso, hay muchas otras eh, acciones que nos lo demuestran, ¿no? También leí en las redes sociales, en los medios de comunicación, donde ya empezaron a tomar protesta a los comités que van a conformar como protectoras del bienestar Mujeres Vida. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Pues otro gatopardismo. Están legalizando lo que siempre se ha dado. ¿Qué sabemos en cuestión de política? Que quienes ocupan los puestos de poder siempre buscan a las líderes de colonia y los utilizan. El tema es que las líderes no se dan cuenta de su valor como sociedad, como personas, y caen, usan su necesidad porque les dan dádivas, les dan migajas en comparación a todo lo que ellos se llevan, a todos los beneficios que ellos tienen, y las jefas de colonia son quienes hacen su trabajo por migajas, por apoyos, por despensas, por láminas, por lonas. Incluso hay colonias en donde solo por el hecho de donarles lonas la gente ya está trabajando para estas personas que se benefician. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que está haciendo nuestra gobernadora y su equipo de trabajo? Legalizar esto, porque ahora ellos, bajo su argumento de transparentar y ver que realmente los apoyos lleguen en donde tengan que llevar, pues ahorita le empezaron a tomar protestas a estos comités supuestamente que van a ser los responsables. ¿Cuál es la queja de muchas colonias en cuando hay una líder de colonia? Que los apoyos los baja y los distribuye únicamente a aquellos que están dispuestos a colaborar para ella y ella para quien le dé estos apoyos. Utilizan a la gente. No es una cuestión de que realmente los apoyos del gobierno lleguen a toda la población. Yo les pregunto, ¿Andrés Manuel buscó a las líderes de colonia para llevarles a cabo los proyectos de los adultos mayores, de las madres solteras, de las personas con discapacidad? ¿Qué fue lo que él hizo? Se conformó un grupo que se conoce como los siervos de la nación, que eran los que habían caminado y que sabían en dónde están las zonas vulnerables y que podían identificar si realmente las personas necesitaban o no de los apoyos, porque acuérdense que empezaron de esa forma. Ese fue el mecanismo. Sin embargo, este programa que traen ahora donde están empoderando a las líderes, pues no está sujeto a que estos beneficios lleguen realmente a todos. ¿Qué es lo que hacen? Y se los digo con conocimiento de causa porque las mismas personas nos lo dicen. Es que la señora fulanita de tal trabaja para tal partido y le llegan los apoyos y solamente se los da a su gente, a aquellos que les dan sus INES, a aquellos que van a los eventos políticos, a aquellos y reciben dádivas. Lo que no sabe la gente es que esto pues solamente les perjudica a ellos porque
quien paga para llegar, llega para robar. Por eso es que vemos que los políticos pues viven en mansiones, con carros de lujo, con guardaespaldas, mientras estas colonias siguen con sus necesidades, en donde se carece de los servicios públicos, en donde tenemos malo, pésimo servicio de transporte público, en donde las calles están llenas de baches, en donde no hay iluminación, en donde no en todas las colonias se cuenta con agua potable. Esto lo fomentamos nosotros en el momento que aceptamos esas migajas que solamente benefician a unos cuantos. Y bueno, pues aquí está el tema de que quien no se somete a esto, pues no recibe esos apoyos gubernamentales y que, por cierto, ni siquiera salen de los que están en los cargos públicos, porque eso que se les da sale del erario y el erario se reúne de los impuestos que pagamos absolutamente todos. México creo que es el único país en el cual la población paga hasta por trabajar, porque ustedes revisen sus nóminas y nos descuentan un impuesto al trabajo. Fíjense, hasta eso. Pagamos por trabajar. Pagamos por lo que tenemos, porque pagamos impuesto predial por nuestras propiedades. Pagamos tenencia por nuestros vehículos. O sea, además de que pagamos para hacernos de nuestras propiedades, tenemos que pagar el derecho a tenerlos. Y se supone que con eso que pagamos, los gobiernos debieran de garantizarnos una mejor calidad de vida para todos. Pero no ocurre. Lo único que se garantiza es una mejor calidad de vida para ellos. Por eso una vez que están en un cargo público ya no lo quieren soltar. ¿Y cómo lo logran? Gracias a la ignorancia de la gente, a que utilicen a las líderes de colonia, que en lugar de organizar a la población para conocer sus derechos constitucionales y hacer que las autoridades trabajen, pues nos hacen conformarnos, ¿no? Pues es que mira, vente, dame tu INE y te voy a dar cada mes, cada 2 meses tu despensa, o te va a llegar tu lámina, o te van a dar tu lona para que pongamos en las colonias. Y lo cierto es que eso no debiera de ser. Ahora bien, si este programa tuviese la buena intención, de verdad, existe un mapeo en donde están los focos rojos, existe un mapeo en donde están las zonas más vulnerables, es mandar un equipo de desarrollo social, ir casa por casa, te doy tu apoyo, me dan los documentos que se necesiten para acreditar ese trabajo y tendríamos la certeza de que todas las familias que están en necesidad o en vulnerabilidad accederían a este programa. Se ha comprobado que fue una simulación, se ha comprobado que este programa que se entregó, ustedes lo vieron, cuántas personas no se inscribieron, más de 50,000 personas. En menos de un mes ya tenían el padrón de los beneficiarios. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién censó? ¿Quién realmente garantizó que las personas que recibieron estas tarjetas las necesiten? La misma población se dio cuenta, la gente que llegó a buscar sus tarjetas llegaron en autos bien, cuando hay mucha gente con hijos con discapacidad, mucha gente que son madres solteras, que no tienen ningún tipo de apoyo, quedaron fuera de esto. Entonces, ay, qué horror, qué situación de gobierno que tenemos. Y bueno, aún con esto hay muchos aplaudidores y se la pasan celebrando este tipo de acciones. Pero insisto, la única forma en que vamos a cambiar esto es concientizando a las personas y organizándonos, estar dispuestos a exigir una mejor calidad de vida para todos. Pues prácticamente este es todo el análisis de esta noche. Eh, pues yo quiero agradecerles su tiempo, la confianza que me dan de escuchar estos análisis y también recordarles que ese espacio no es nada más para que me escuchen. Si tienen algún tema que les gustaría que abordáramos, lo pueden hacer, lo pueden proponer. Si hay algo que les gustaría que volviéramos a abordar, lo podemos hacer. Este espacio es para ello. Están pendientes. Recuérdense que hace unos días hubo un cierre de colonia por parte de unas familias que llevaban semanas sin agua, en donde sí llegó una autoridad del ayuntamiento sin facultad para tomar decisiones o hacer compromisos, en donde llevaría sus peticiones a sus jefes. Pues vamos a ver si ya les resolvieron este tema. Hay que estar pendientes de todo esto. Y bueno, pues qué más les puedo decir, ¿no? Hay muchas situaciones todavía que tenemos que analizar y sí les invito y les pido con toda sinceridad, ayúdenme a compartir esta información, porque algo que también beneficia a los malos gobiernos es que le apuestan al olvido de la gente y suele pasar, ¿eh? Todo lo que ahorita estamos viviendo, ellos se encargan de distraernos con sus celebraciones del Día del Niño, del Día de la Madre, 53 aniversario de Cancún, el festejo por Chetumal, nos traen con este pan y circo para el pueblo
y el día de mañana en las elecciones vienen y tienen el cinismo y el descaro nuevamente de pedirnos un voto de confianza con la promesa de que ahora sí nos van a cumplir todo lo que nosotros solicitemos. Entonces, es importante estar pendientes de cada una de las acciones. Insisto, tenemos temas que no se han corregido. Hay que ver cómo va el tema de la concesión de la basura aquí en el Ayuntamiento de Benito Juárez. Está el tema de la concesión de Aguacán, que ya hubo una consulta y hay un mandato del pueblo y se siguen haciendo a los tíos lolos, los diputados y los regidores y los ayuntamientos para no cumplir con el mandato del pueblo. Ya quedaron evidenciados que no hay que indemnizar millonariamente a esta empresa, ya quedaron evidenciados que esa comisión especial que armaron pues no ha sido nada más que una simulación y hay que darle continuidad. Tienen ellos que revocar esta concesión. Incluso ya en un medio de comunicación pues confirmaron lo que hemos venido diciendo. Ahora también esta empresa ya entró a la politiquería porque no solamente no está cumpliendo con el servicio que debería de dar y no solamente no se ha iniciado su proceso de revocación, sino que además, pues ahorita va a celebrar el día de mañana a las madres y está trayendo a un actor cómico regional que no tengo nada en contra de él, es su trabajo, pero bueno, ya empezó con las acciones de pan y circo para distraer a la gente. Recuerden que el mandato popular fue dejar fuera esta concesionaria de nuestros municipios y no darle tiempo a que subsane errores o que mejore su servicio. No, ya pasaron muchos años y no lo ha hecho, es cumplir con lo que mandató el pueblo. Fuera Aguacaro. Y pues está el tema de las concesiones del transporte público. Hay algo que se nos está olvidando, por eso les digo que al gobierno le gusta que el tiempo pase y que la gente se lo olvide. En la administración pasada se descubrió que hay una concesión que debió de encargarse de elaborar los paraderos del transporte público y que si no cumplía en tiempo y forma con esto, iba a pagar una indemnización al ayuntamiento. Sin embargo, los regidores, en lugar de exigir el pago de indemnización que podría haber beneficiado a la población, le dieron una prórroga bajo el compromiso de que iba a elaborar los paraderos y que los iba a hacer con menor calidad, digo mejor calidad, y no lo ha hecho, ¿no? Entonces hay muchos temas pendientes y bueno, tenemos que pues darle continuidad, si no, seguiremos viviendo las consecuencias. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden que pueden ver las repeticiones en YouTube en Revolución de Conciencias en Cancún si no tienen la oportunidad de verlo en vivo. Y bueno, pues gracias. Nos vemos mañana en un análisis más. Que tengan una bonita noche y un feliz descanso. Adelante, mujeres de la tierra, luchemos por la liberación, unidas contra el imperialismo, unidas en la revolución. Si pariendo sembramos los caminos, si pariendo poblamos las naciones, sembremos coraje en nuestros hijos, bravura y en sus corazones. Adelante.
imperialismo.